¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en este seminario. Iniciamos hoy nuestra charla con un tema bastante llamativo. A mí me gusta mucho este tema. Espero que a ustedes también les atraiga. Es el tema de la previsión social. Seguimos en el seminario ahora con ICR. Estamos en la tercera sesión de ICR y para hacerlo más entendible, traté de ser lo más práctico posible. Y desde su origen, desde entender qué es la previsión social, cuál es la razón de su entrega o su otorgamiento, qué tipo de beneficios pueden considerarse como previsión social, qué opinión tienen los tribunales al respecto, qué opinión tiene la autoridad hacendaria, y desde luego pues el proceso práctico, así como los textos legales. Como se acuerdan, les he dicho en las citas y temas anteriores, partimos de mínimo 4 fuentes o 4 formas de entender el tema. Uno, pues lo que el derecho positivo mexicano ha dejado plasmado. Recuerden que tenemos, en aras de entender un poco el derecho positivo o iuspositivismo es el derecho escrito, el derecho hecho por el hombre, por la mano del hombre, el que rige las conductas. Y tenemos el derecho natural o el iusnaturalismo, que se apega más a la moral, a la conducta humana, a la cuestión humana, o sea, a la cuestión ética. ¿Okay? Nosotros nos regimos por el derecho positivo, en este caso, por lo que disponen las leyes que se han promulgado. En esas leyes sabemos que hay leyes restrictivas, permisivas, prohibitivas, ¿okay? Imperativas. Lo único que tenemos que hacer es pues, respetar su texto. Tanto la autoridad como el gobernado, pues, al ser partícipes de esta disposición o de esas disposiciones, tienen que acatar su contenido. Bueno. Entonces, esa es la primera parte, lo que establezcan las disposiciones legales. Pero también hay que ver qué opinión tienen las autoridades, porque luego las autoridades, pues, interpretan a su muy particular manera, analizan, en teoría, el texto y le pueden dar un sentido diverso o un sentido propio, que no necesariamente coincidirá con el sentido que le dio el legislador o que le da los jueces a través de las sentencias, que esa es la tercera parte. Vemos la opinión judicial respecto a qué han dicho los tribunales respecto a este tipo de conceptos como el que hoy veremos y de los que estaremos viendo. ¿Okay? Y la cuarta pues viene siendo ya no es la teoría, ya no es el texto de la ley, ya no es la posición judicial, sino la práctica, la experiencia, el tratar de cómo hacer bien las cosas, ¿okay? Para poder, en dado caso, tener los elementos de convicción que nos permitan sostener el por qué hacemos así las cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos en la mejor disposición de escuchar sus comentarios, cualquier cosa que ustedes tengan por ahí, háganosla llegar, por favor. Y pues iniciemos con, primero vamos a ver las definiciones, pero vamos a empezar por el mundo laboral, porque quiero que quede súper claro, que quede lo más transparente posible. La previsión social no es salario, ni es parte del salario, ni compensa el salario, ni retribuye
ni remunera ni contrapresta. Es decir, no es una contraprestación, no es una remuneración complementaria. No, 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 no. La verdadera previsión es con absoluta y total independencia del salario. Y eso lo van a descubrir en unos minutos. Acompáñenme, por favor. Para efectos de entender tanto la previsión como el salario, el artículo 82 de la Ley del Trabajo dice que el salario es aquel que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y dice que debe pagar. Bueno, la primera reflexión, la previsión no se paga, puesto que no se debe. La previsión es un gasto, no un pago. ¿Ok? Hagan esas reflexiones, empecemos con las reflexiones para entender correctamente este concepto. Retribución no se debe, porque puesto que no se causa conforme se trabaja, no se debe porque no es por su trabajo, no es por su actividad. Y esto lo reitera el 84 de la Ley del Trabajo, porque dice, el salario se integra, el conocido, el famoso SDI, salario integrado, se integra con N tipo de conceptos y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Razonemos. La previsión social, ¿por qué se entrega? Simple. La previsión social surge por la relación, pero no depende, no se subordina al salario. ¿Por qué? Porque tiene una notoria independencia. Yo no le entrego por su trabajo, no le entrego al trabajo que ejecuta o efectúa. Yo le entrego por la persona. Y ahorita lo vamos a definir todavía aún más. En el artículo 8 de la Ley del Trabajo me dice, trabajador es la persona. Fíjense qué interesante, es la persona. Y trabajo, en el artículo 8 también de la Ley del Trabajo me dice, para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo toda actividad humana. Es decir, por esa actividad que realizamos cuando estamos prestando un servicio personal subordinado, por esa actividad recibimos un trabajo, recibimos un salario, porque es por nuestro trabajo. Y entonces la previsión social, ¿por qué se recibe? ¿Cuál es la razón de su concesión? Empecemos a analizar. Estas tesis, y hay varias, aquí no veremos todas, no acabaríamos, es impresionante el cúmulo de comentarios que hay de parte de tribunales. Esta me llamó mucho la atención porque dice, por ejemplo, este contenido, el fondo de ahorro no es parte integrante del salario de sus trabajadores. Aun cuando el fondo de ahorro constituye un beneficio monetario, no puede quedar comprendiendo los conceptos especificados en el artículo 84 de la Ley del Trabajo. ¿Chirión? Ni tampoco en el 93 del contrato colectivo entre el IMSS y su sindicato, porque su otorgamiento no tiene el carácter de contraprestación por el trabajo. O sea, ahí está una interesante reflexión. No es de carácter contraprestación por el trabajo, sino que su fin es aumentar hábitos de previsión. Otra tesis, esta en la industria de la transformación del hule, dice,
donde hay un fondo de previsión social para los trabajadores en caso de fallecimiento. Por lo tanto, no forma parte del salario porque no se trata de una prestación que recibe el trabajador por sus servicios. Fíjense qué interesantes tesis. Luego, entonces, lo primero que debemos distinguir de la previsión social es que su integración o desintegración, o su acumulación o no acumulación, va a depender básicamente de la razón de su otorgamiento. ¿Qué dice la ley de renta? La actual ley de renta en su artículo 7º, penúltimo párrafo. Y aquí viene la finalidad, el objeto, el propósito. Esto es lo que debemos de cuidar, jóvenes. Esto es lo que debemos de tener perfectamente claro cuando hagamos un esquema de estos beneficios. Dice, para esta ley, se considera previsión social. Primero habla de las erogaciones, no habla de los pagos. Erogaciones. Una erogación es un gasto, una salida de dinero que tengan por objeto, y ahí empezamos a checar, esa es la finalidad, que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades, y esto hay que dejarlo bien especificado, satisfacer una contingencia o una necesidad. Una contingencia podría ser una enfermedad, un fallecimiento. Esa es una contingencia y cuando esa se presente, pues ahí aparece la previsión social, buscando hacerle frente. Pero también dice satisfacer una necesidad, ya sea presente o futura. ¿Quién de nosotros o qué trabajador no tiene necesidades? Ustedes piensen. Todos estamos ante un marco hoy de muchas necesidades. Educativas, recreativas, habitacionales, de vestuario, vestimenta, de alimentación, por darles algunas de las más relevantes. Bueno, si yo diseño un plan de beneficios de previsión social que tenga por objeto satisfacer esas 5 necesidades presentes, pues lo único que necesito es dejarlo claro en mi esquema de otorgamiento, verificar de preferencia si es factible, que sería lo recomendable, poder constatar que se cumple con esa finalidad y hacer o dejar establecido, yo es algo que recomiendo, primero preguntarle al trabajador, oye mijo, ¿cuáles son tus necesidades? Y ya veremos ahorita más adelante que pueden ser diferentes o diversas necesidades. No es igual de una familia, de una madre soltera, de un matrimonio con hijos o sin hijos, o de un soltero o soltera. Son necesidades totalmente diferentes. Entonces, yo he recomendado diseñar o elaborar una especie de cuestionario, una especie de un estudio que diga, establezca, no sé, en un orden progresivo, de la mayor a la menor necesidad, una detección de necesidades. Es decir, hacer un formatito que se le puede dar al trabajador, que él, conociendo sus necesidades, los mencione cuál es para él y su familia la más importante, en primer sitio, luego en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, o hasta 10, no sé, eso es, ahora sí que echemos a volar la imaginación. Y una vez
que ya tengamos identificadas las necesidades de cada trabajador, ver si yo puedo conceder, porque está en mis posibilidades, estos beneficios de previsión social. Y en dado momento, como les decía, no porque esté en la ley, no está en la ley, pero para darle una total y absoluta certeza, pues dejar una evidencia adicional, como podrían ser comprobantes de esos gastos, de esas erogaciones, que el trabajador en su caso realice, o yo en su caso hacer directamente la erogación y yo recabar el comprobante. Al final de cuentas, el comprobante no requiere que tenga requisitos fiscales, puesto que la deducción es como gasto por el trabajador. Es decir, no es un gasto de la empresa, es un gasto hecho hacia un trabajador. Ahorita lo explico un poco más. Y una especie de comunicado de parte del trabajador bimestral, trimestral o semestral, en el cual nos diga que los beneficios que se le han concedido han procurado ese fin que establece el artículo 7º de la Ley de Renta, el antepenúltimo párrafo. Como ven, ahorita sobre la marcha vamos a ir entendiéndolo aún más. Dice, entonces, su objeto es satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras. Y luego dice, así como el otorgar beneficios en favor de sus trabajadores. Entonces son beneficios. Y soy muy terco con este concepto. No me gusta el término prestaciones. A mí, no me gusta. Más adelante verán el origen de la palabra prestación. Y se ha confundido mucho con todo tipo de prestaciones. Lo veíamos desde la parte laboral. Miren, el salario es uno, ¿ok? Los derechos económicos de ley es el otro concepto que para mí así es como debería de llamarse, derechos económicos de ley. Luego podrían venir, ahora sí, prestaciones surgidas por dos orígenes. Una, porque el patrón o el empleador decide conceder o decide otorgar y pacta con el trabajador un mayor derecho económico. Es decir, en vez de un aguinaldo de 15 días, uno de 40 días. Estoy inventando. O de 15, o de 20, o de 30. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero eso ya no sería un derecho económico. Los derechos económicos son los mínimos de ley. Eso sería en adición a lo que establece la ley. Sería entonces un beneficio adicional a lo que estatuye la ley. Al estar pactada, al estarse otorgando, sea de manera escrita o de manera fija, reflejada en la nómina, recordemos que el contrato, en términos del artículo 26 de la Ley del Trabajo, la falta de contrato no priva al trabajador de los derechos. Se le imputa al patrón esa falta de formalidad. El hecho de que yo la confiera o yo la establezca en contrato o no, con el hecho de que la recibe el trabajador en automático, pues se considera una prestación. Y luego vienen lo que yo he llamado las prestaciones productivas. O sea, para mí, va de nuevo. Salario, por su trabajo. Derechos económicos, por su trabajo. Prestaciones contractuales. Ahí sí, contractuales por el contrato. Son dos. Las superiores o adicionales a las de la ley y las productivas o incentivas. Bonos, incentivos, premios,
compensaciones, esas ya se pactaron, sea verbal o escrito, están pactadas y por lo tanto son parte del salario. Y luego vienen los beneficios, como dice el 7 de renta, que tengan como finalidad o satisfacer una contingencia o necesidad presente o futura, o el otorgar beneficios a los trabajadores o socios de cooperativas, ¿ok? Para mejorar su calidad de vida, la de su familia. Aquí mismo me aclara, la única previsión social que yo voy a permitir, dice renta, es la que sea a trabajadores o a socios de cooperativas. No puede haber previsión social a socios de sociedades civiles, no puede haber previsión social a socios de sociedades mercantiles, porque no existe, nada más existe para estos dos sujetos. ¿Okay? Antes de la definición que surgió en la ley de renta, estaba la definición judicial. Y dice esta tesis de la Sala Superior del extinto Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Son todos aquellos que efectúan las empresas en beneficio. O sea que deben de tener un beneficio. No dice una remuneración, no dice una contraprestación, no dice una retribución y no dice págala. Efectúalo, pero que tenga un beneficio. ¿Ok? Vamos a demostrar que sí lo hay. Esta otra tesis dice, tomando en cuenta lo que dispone el 20, fracción octava y 26, fracción séptima de la ley de renta en el año 75, le estoy platicando de hace 40 años, 40 y tantos años, debe entenderse como previsión social aquel que se traduce en una prestación, que ahí no me gusta la palabra, en beneficio de los trabajadores, de sus familiares o beneficiarios, tendientes a superarlos física, social, económica, cultural e integral, elevando su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Luego entonces, ¿qué debe de tener como característico el destino de la previsión social? Elevar el nivel de vida. Que la concesión de estos beneficios busquen el mejoramiento en la calidad de vida del trabajador y su familia. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo acreditamos, sobre todo por la postura de la autoridad. Lo que yo le llamo, lo que yo conjugo. Para mí hay que cumplir con dos requisitos aquí muy importantes, para mí. La razón de negocios y la materialidad. Porque la previsión social se presta a simulación, o se ha prestado. Y se ha fingido previsión social durante mucho tiempo, porque en realidad es salario. Pero le ponemos el nombre previsión para tratar de evitar su impacto en la economía de los trabajadores y de las empresas. No es que esté mal, para mí no es lo correcto, para mí. A lo mejor estoy exagerando en requisitos, ya lo veremos más adelante, pero sí es muy importante, de preferencia, tener evidencia. Sobre todo, digo, porque va a haber casos donde la autoridad se ponga en un papel bastante cerrado, y no nomás hablo del SAT, o no nomás hablo de finanzas, también hablo del IMSS o del Infonavit, que también tienen injerencia porque esto repercute en la base de cotización. Y sobre todo el IMSS, cuando ve que hay conceptos que está percibiendo el trabajador que no forman parte del salario, se pone en un papel bastante agresivo y pide requisitos que ni siquiera la ley pide.
Si no queremos terminar en tribunales, donde podríamos salir adelante con una buena defensa, pues vamos a probar, vamos a acreditar tanto la razón de su otorgamiento como el destino. ¿Cuál es la razón del otorgamiento? Lo que dijo el 7 y lo que han dicho las tesis, hasta este momento 2. ¿Qué conceptos? Ahorita vamos a ver qué conceptos se pueden manejar. ¿Y cuál es la razón de su otorgamiento? ¿Ok? Aquí con este cuadrito creo que nos puede quedar más claro. ¿Por qué son diferentes los salarios a los beneficios de previsión? Una vez nacida la relación de trabajo, salen elementos objetivos y subjetivos, así los llamo yo. Por ejemplo, un elemento subjetivo es la duración de la jornada. Normalmente establecemos que la jornada mínima debe ser de 8 horas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y creo que a muchos, que la jornada de trabajo se alarga a 9, a 10, a 11, a 12 horas al día? Por cuestiones propias de la actividad. Así que la duración de la jornada, aunque esté plasmada que será de 8 horas, en ocasiones se supera. El día de descanso en ocasiones se trabaja. El festivo en ocasiones se trabaja. Entonces lo que es la jornada, lo que es el descanso, lo que son las vacaciones, son elementos subjetivos porque no necesariamente se van a acatar de acuerdo a lo que establecen las leyes, sino de acuerdo a las circunstancias. Pero ¿qué pasa con los elementos objetivos? Y ahí hay 4, desde mi personal punto de vista. Hay más, pero por lo menos 4. Patrón, el que manda. ¿Okay? Salario, es objetivo. Trabajo y trabajador. Y de esos dos vamos a hablar ahorita, trabajo y trabajador. Trabajo que es de acuerdo a la definición del 8º de la Ley del Trabajo. Trabajo es una actividad. Si lo traducimos al castellano es lo que hacemos, lo que se hace. Lo que se hace, ¿qué se recibe a cambio? Salario. Integrado por la cuota diaria, los derechos económicos legales, las prestaciones extralegales y las prestaciones contractuales. Y todo se entrega a cambio de lo que hace. Veamos ahora la otra parte, trabajador, la persona, lo que es, no lo que hace. ¿Qué recibe? Herramientas y algunos derechos. Por ejemplo, herramientas como la capacitación y derechos, como la vivienda, la protección de la seguridad social, las vacaciones. Eso es por lo que hace o por lo que es. Por el hecho de ser trabajador, punto, por su persona. Pero también puede recibir ciertos beneficios por lo que es, como pueden ser préstamos de la empresa, préstamos personales, con interés o sin interés, eso ya depende de la decisión de la empresa o del empleador, y previsión social. Y allí es donde encontramos, la previsión social se entrega por la persona, no por lo que hace. Por eso no son salarios. Es muy importante esto para efectos de desgregar de la propia ley del trabajo el concepto previsión social. Yo insisto llamarlo beneficios más que prestaciones y ahorita van a entender por qué. Las formas comunes que hemos visto al paso de los años, que para mí son los errores en el otorgamiento, surgen porque luego los sindicatos la ven como una arma negociadora. El empresario lo hace para nivelar salarios, no es para mí correcto. Pensamos que es deducible porque ni siquiera cuidamos los requisitos. Pensamos que genera un beneficio. Buscamos reducir un impuesto. Lo hacemos por costumbre o analogía, por competir con otros, como una técnica para reclutar y por ignorancia.